Julio César, el trágico destino de un emperador conquistador. ¿Qué secretos ocultaba Julio César detrás de su imponente figura? Su muerte, considerada uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Roma, ha dejado un legado de intrigas y misterios. En este video, nos adentraremos en la apasionante vida de Julio César, explorando los eventos que lo llevaron a convertirse en un líder indiscutible y desvelando los acontecimientos que rodearon su trágico final. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso meteórico en el ámbito militar y político, Julio César dejó su huella en la historia al pacificar Hispania y conquistar un consulado, respaldado por el prestigio de sus victorias en batalla. Su relación con Pompeyo el Grande, quien luego se convertiría en su mortal enemigo, añadió capítulos tumultuosos a su carrera. Gobernando las Galias y expandiendo el poder romano, su destino se entrelazó con los avatares políticos que lo llevaron a enfrentarse a su antiguo aliado en una cruenta guerra civil. A medida que alcanzaba la cúspide del poder y se convertía en el dictador de Roma, Julio César inauguró una etapa autocrática en la República. Sin embargo, este cambio radical también sembró las semillas de la conspiración en su contra. ¿Qué fue lo que realmente impulsó a aquellos que lo asesinaron? Exploraremos las motivaciones detrás del magnicidio y descubriremos si Bruto, uno de sus asesinos, fue un simple villano o si la historia lo ha juzgado de manera injusta. Adéntrate en esta intrigante exploración de la vida de Julio César, desentrañando los enigmas y revelando los secretos oscuros de uno de los líderes más prominentes de la antigua Roma. Antes de continuar, recuerda suscribirte a Crónicas del Mundo para recibir contenido interesante y educativo. Los inicios de Julio César. Julio César nació en una época turbulenta, en la antigua Roma, donde el poder y la influencia estaban reservados para unos pocos privilegiados. Sin embargo, desde temprana edad, se destacó por su inteligencia y carisma, cualidades que despertaron la atención de quienes lo rodeaban. Pero ¿cómo logró este joven romper las barreras sociales y ascender rápidamente en la escena política y militar? A medida que descubramos su historia, nos encontraremos con una serie de momentos decisivos que marcaron su camino hacia la grandeza. Su carrera militar se convirtió en un trampolín para su éxito. Julio César demostró un talento innato para la estrategia y el liderazgo en el campo de batalla. Sus victorias en Hispania, donde pacificó la región y aseguró su lugar en la historia, sorprendieron incluso a los más escépticos. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando conquistó un consulado. Fue respaldado por el prestigio de sus campañas victoriosas y se convirtió en una figura imponente en el escenario político romano. Su ascenso meteórico desafió todas las expectativas, dejando a muchos perplejos y curiosos por conocer más sobre este enigmático líder. Uno de los secretos detrás del éxito de Julio César fue su habilidad para desarrollar estrategias militares ingeniosas. Destacó por su audacia y creatividad táctica, adaptándose a diferentes situaciones en el campo de batalla. Utilizó tácticas innovadoras, como la famosa formación de la tortuga que brindaba protección contra proyectiles enemigos, y la construcción de puentes y fortificaciones para asegurar rutas de avance. Sus campañas militares exitosas, especialmente en Hispania y las Galias, le permitieron obtener victorias significativas y ganarse el reconocimiento de sus soldados y aliados. Además de sus logros militares, Julio César demostró ser un hábil diplomático y político. Supo forjar alianzas estratégicas con líderes y facciones poderosas en Roma, ganándose su apoyo y respaldo. Estableció una relación de cooperación con Pompeyo el Grande, quien inicialmente fue su aliado y luego se convirtió en su rival. También cultivó relaciones con figuras clave del Senado y ejército romano, creando una red de lealtades que respaldaron su ascenso político. Su capacidad para formar alianzas y ganar el favor de importantes actores políticos fue fundamental para su consolidación de poder. Era conocido por su elocuencia y su habilidad para cautivar a la audiencia con sus discursos apasionados. Su carisma magnético le permitió ganarse el apoyo y la admiración de grandes multitudes, estableciendo una base de seguidores fervientes que lo respaldaron en su búsqueda de poder. Julio César sabía cómo utilizar su carisma para influir en la opinión pública y generar una imagen de líder carismático y benevolente. El gobierno de las Galias y la guerra civil. Julio César gobernó las Galias con mano firme y demostró una habilidad política y administrativa excepcionales. Implementó reformas para mejorar la infraestructura, el comercio y la economía en la región, lo que le ganó el apoyo y el reconocimiento de la población local. Además, estableció una red de alianzas con tribus galas y consolidó su influencia sobre ellas, asegurando así la estabilidad y el control romano en la región. Sin embargo, su éxito en las Galias también generó envidias y preocupaciones en Roma. La creciente fama y poder de Julio César despertaron los temores de sus rivales políticos, en particular de Pompeyo el Grande, quien veía amenazada su propia posición y prestigio.
Esta rivalidad culminó en una guerra civil que sacudió los cimientos de la República Romana. La guerra civil fue un enfrentamiento épico entre los ejércitos de Julio César y los de Pompeyo. Ambos líderes contaban con seguidores leales y el conflicto se prolongó durante varios años, con batallas decisivas y cambios constantes en el equilibrio de poder. A través de sus brillantes estrategias militares y el apoyo de sus legiones, Julio César finalmente prevaleció sobre Pompeyo y sus aliados. El gobierno de las Galias y la guerra civil son dos aspectos cruciales de la vida de Julio César que revelan su habilidad como líder y estratega. Su audacia y determinación en el campo de batalla, combinadas con su astucia política, le permitieron superar desafíos aparentemente insuperables y establecer su dominio sobre Roma. El reinado autocrático y la conspiración en su contra. En la etapa en la que Julio César se convirtió en dictador de Roma, estableció un gobierno autocrático que marcó un punto de inflexión en la historia de la República Romana. Bajo su liderazgo, se implementaron numerosas reformas y cambios significativos en la estructura política y social de Roma. Sin embargo, este poder absoluto también generó descontento y enemigos entre la élite romana. A medida que consolidaba su poder, Julio César tomó decisiones que algunos consideraban contrarias a los principios republicanos tradicionales. La adopción de títulos y honores que le conferían un estatus monárquico y su creciente centralización del poder despertaron preocupaciones entre aquellos que temían la pérdida de la libertad y el equilibrio de poder en la República. Entre los conspiradores que tramaron su asesinato se encontraban hombres prominentes como Bruto, Casio y otros senadores influyentes. Aunque se presentaron como defensores de la libertad y la República, sus motivaciones eran complejas y diversas. Algunos estaban movidos por la lealtad hacia Pompeyo, el antiguo rival de Julio César, mientras que otros buscaban preservar el equilibrio de poder o restaurar la República en su forma tradicional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el reinado autocrático de Julio César no estuvo exento de logros significativos. Durante su gobierno, implementó reformas sociales, como la reforma agraria, que buscaba mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos más desfavorecidos. Además, emprendió importantes proyectos de construcción en Roma y fomentó el desarrollo cultural y artístico. A pesar de las razones y motivaciones detrás de la conspiración en su contra, el trágico final de Julio César dejó una profunda huella en la historia de Roma y en el imaginario colectivo. Su muerte marcó el inicio de una nueva era y desencadenó una serie de eventos que llevaron a una transformación aún más profunda en la forma de gobierno de Roma. El trágico final y el legado de Julio César. El fatídico día en que Julio César fue asesinado, el 15 de marzo del año 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo, se convirtió en un momento crucial que marcó un antes y un después en la historia de Roma. ¿Pero qué sucedió exactamente en ese día trágico? ¿Quiénes fueron los conspiradores que tramaron su muerte y que los impulsó a llevar a cabo este acto audaz? A medida que desentrañamos los detalles de la conspiración, nos encontraremos con personajes intrigantes como Bruto, uno de los asesinos más prominentes de Julio César. Bruto, a quien Julio César había considerado como un hijo, se convirtió en el símbolo de la traición al participar activamente en la conspiración. Sin embargo, ¿fue Bruto realmente un villano o existían motivaciones más complejas detrás de su decisión? A lo largo de la sección, exploraremos las posibles razones y las distintas perspectivas que rodean a este personaje histórico. El asesinato de Julio César desencadenó una serie de consecuencias significativas. La República Romana se sumió en el caos y la lucha por el poder se intensificó. A partir de este punto, se abrió una nueva etapa en la historia de Roma, en la que el gobierno autocrático tomó fuerza y surgieron grandes cambios políticos y sociales. El magnicidio de Julio César, en definitiva, tuvo un impacto duradero en la forma en que se gobernaba en Roma y dejó una huella imborrable en la sociedad de la época. El legado de Julio César trasciende los siglos. Su figura ha sido objeto de admiración y controversia, y su influencia se ha extendido a través de los años. Sus contribuciones políticas, militares y legislativas han dejado un legado perdurable en la historia de Roma y han influido en la evolución de la civilización occidental. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Crónicas del Mundo y revisar la colección de libros Crónicas del Mundo, una mirada a la historia global. Al suscribirse a Crónicas del Mundo y revisar la colección de libros, podrán tener acceso a una amplia variedad de contenido interesante y educativo que les ayudará a profundizar en su conocimiento de la historia global.